Bueno, entonces acá nosotros tenemos la articulación. La articulación de la cadera también se llama articulación coxofemoral, en donde se articula el hueso coxal con el fémur. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar en esta imagen una imagen lateral de la cadera, en donde acá podemos observar nosotros que esto que está aquí se llama hueso coxal, esto que está aquí. Esto es el fémur o es la cabeza femoral, es lo que vemos acá, cabeza del fémur. Y esta articulación, al igual que la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, son las dos únicas articulaciones en donde se encargan de realizar todos los movimientos del cuerpo humano. Por ejemplo, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa y la circunducción. Entonces, esta articulación, como todas las articulaciones que vimos nosotros, también presenta o posee componentes intraarticulares, las superficies articulares, que es la unión de un hueso con otro hueso. Entonces, la superficie articular en esta articulación es, esto que vemos aquí es la cavidad, esto que vemos aquí es la cavidad cotiloidea del hueso coxal, ¿sí? Más la cabeza del fémur, que es lo que vemos aquí. Entonces, en la articulación coxofemoral, las superficies articulares son la cavidad cotiloidea del hueso coxal más la cabeza del fémur. Estas son las superficies articulares. ¿Cuáles son los componentes intraarticulares de esta articulación? Como siempre tenemos el cartílago articular, tenemos la membrana sinovial, tenemos el líquido sinovial y también presenta o posee un rodete, que es lo que vemos aquí, esta cosa blanca que vemos aquí, que se llama rodete glenoideo. Rodete cotiloideo se llama este rodete que está aquí. Y este rodete lo que hace es que la cabeza del fémur contacte mejor con el hueso coxal, esto que vemos aquí. La cabeza del fémur contacta mejor con el hueso coxal. Entonces, esos son los componentes intraarticulares de esta articulación. Otro componente intraarticular en esta articulación también es un ligamento que se llama ligamento redondo, esto que está acá. Este ligamento redondo que está aquí, que es lo que vemos acá. Este se llama ligamento redondo. Este ligamento redondo se encuentra por dentro de la articulación, por eso se llama o se le nombra componente intraarticular. Y este ligamento redondo, que fue lo que hablamos nosotros en anatomía, ¿cuáles son las funciones de los ligamentos? ¿Para qué sirven los ligamentos? Chicos, ¿para qué sirven los ligamentos? Estabilizar. Se encargan de dar una estabilidad. Muy bien. ¿Activa o pasiva? Se encarga de dar una estabilidad pasiva. Entonces, este ligamento que está aquí, su función no es la de estabilizar, no es la de estabilizar su función. No se encarga de estabilizar, sino este ligamento lo que hace es, le protege a una arteria que se llama arteria obturatriz. Arteria obturatriz. ¿Por qué? Porque esta cabeza del fémur, esta cabeza femoral solamente presenta una arteria. En cambio, toda esta porción del fémur presenta muchas arterias. Esto tiene muchas arterias por todos lados. Acá, ahí, por todos lados tiene arterias ya esta estructura del fémur. Pero esta cabeza femoral solamente presenta una arteria. Entonces, este ligamento, el ligamento que se encuentra aquí, que fue lo que vimos, este ligamento que se llama ligamento redondo,
Su función principal es la de proteger a esta arteria, se encarga de proteger a esta arteria. Entonces, el ligamento redondo, su función es la de proteger a esta arteria que encontramos aquí, que se llama arteria obturatriz. Esa es su principal función. Protección, nos encarga de dar estabilidad. Entonces, los componentes intraarticulares de esta articulación coxofemoral son el cartílago articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial y el ligamento redondo. Luego tenemos nosotros los componentes extraarticulares. Y entre los componentes extraarticulares tenemos, en primer lugar, tenemos la cápsula articular, que es lo que le envuelve a toda la articulación, y tenemos estos ligamentos. El ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Este ligamento de la cabeza del fémur es el ligamento redondo. El ligamento de la cabeza femoral es el ligamento redondo. Entonces, estos son los tres ligamentos que se encargan de darle estabilidad a la articulación coxofemoral. Y cada ligamento o cada uno de estos ligamentos tiene tres fibras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Cada uno tiene tres fibras. Este que está acá se llama fibra superior, medio, inferior. Y este también, superior, medio, inferior. Superior, medio, inferior. Entonces, cada ligamento presenta tres fibras, superior, medio e inferior. Y el ligamento pubofemoral tiene la forma de una Z. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el ligamento en el hombro que tiene forma de Z? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ligamento del hombro que tiene forma de Z? Ligamento pubofemoral. El ligamento pubofemoral tiene forma de una Z en la articulación coxofemoral. Entonces, ya tenemos ahí los ligamentos, la cápsula articular que forma parte de los componentes extraarticulares en la articulación coxofemoral, y por último tenemos los músculos. Acá por ejemplo tenemos la cápsula articular, ¿sí? Que es lo que envuelve a toda la articulación. Acá tenemos el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral, ¿ven? Tiene la forma de una Z. Y el ligamento más profundo, que es el ligamento isquiofemoral. Ya tenemos los tres ligamentos. Este es el ligamento de la Permiso, cabeza. profe, ¿te puedo interrumpir un rato? Sí. Profe, se te escucha muy distorsionado. No sé si soy solamente yo o los demás también están teniendo el mismo problema. No se está entendiendo muy bien porque se corta mucho la explicación que estás dando. ¿En serio? ¿Y ahora? Se te escucha, pero se te escucha con eco y como que muy alejado del micrófono. Ah, y lo que pasa es que estoy acá en el instituto, entonces, como el aula está vacío, entonces seguramente por eso da ese eco. ¿Entendés? Así que, no sé qué podemos hacer, chicos. Porque ahora, por ejemplo, te estamos escuchando bien, pero de repente, o sea, de repente cuando estás haciendo muy seguido ya se empieza a escuchar muy distorsionado Bueno. tu clase. Y voy a tratar de mantener acá el micrófono más cerca a la boca, así para ver si es que mejora. ¿Ahí me escuchas mejor ahora? ¿O igual? Sí, profe, yo te escucho. escucho bien. Ok. Bueno, voy a tratar de mantener acá. Entonces, acá tenemos nosotros el ligamento de la cabeza del fémur, que también es el ligamento redondo, esto que está aquí. ¿Y cuál es la función del ligamento redondo? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la función de este ligamento?
Flexión, extensión, aducción y abducción. No. ¿Cuál es la función del ligamento redondo? Les dije yo cuál era su función. Su función es la de proteger a la arteria obturatriz. Se encarga de proteger a la arteria obturatriz. Esa es la función del ligamento redondo. Acá podemos ver la membrana, la cápsula, ¿sí? Las estructuras de la articulación coxofemoral. Esto es la cabeza del fémur. Y esto que vemos aquí es la cavidad cotiloidea. Acá podemos ver también que en el fémur, a nivel de una estructura del fémur que les voy a mostrar acá, esto que está aquí, esto se llama trocánter mayor y este es el trocánter menor. En el húmero se dice troquíter y troquín. Entonces acá en el trocánter mayor y como en el menor hay una bolsita que se llaman bolsas. Las bolsas sinoviales también se encuentran aquí en esta articulación, que muchas veces se suelen inflamar. Luego tenemos nosotros, en parte o como parte de los componentes extraarticulares de la articulación coxofemoral, encontramos los músculos, y los músculos vamos a decirlo por movimiento, flexión. Esto, por ejemplo, es la flexión de cadera, ¿sí? Como ven ustedes aquí, si nosotros hacemos la flexión de cadera con la rodilla extendida, la flexión de cadera llega solamente hasta los 90 grados. Pero si nosotros hacemos la flexión de la rodilla, si hacemos nosotros la flexión de la cadera con la rodilla flexionada, ¿sí? Podemos observar que la flexión llega hasta los 120 grados. Entonces, la flexión de la cadera con rodilla extendida es 90 grados y con rodilla flexionada es 120 grados. ¿Y cuáles son los músculos que realizan la flexión de la cadera? ¿Cuáles son los músculos que realizan la flexión de la cadera? El primer músculo que realiza la flexión de la cadera se llama psoas ilíaco. Psoas ilíaco, bro. Sí, el psoas ilíaco es el principal músculo flexor de cadera. Otro músculo que realiza la flexión de la cadera es el recto anterior del cuádriceps. Recto anterior del cuádriceps. Otro músculo que realiza la flexión de la cadera también es el músculo sartorio. Luego tenemos el músculo tensor de la fascia lata y luego tenemos el músculo recto interno. Entonces, los músculos que realizan la flexión de la cadera son el sartorio, el psoas ilíaco, que es el músculo principal. Luego tenemos el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto anterior del cuádriceps y el recto interno. Entonces, esos son los músculos que realizan este movimiento que es flexión de cadera. Luego tenemos el siguiente movimiento de cadera que es la extensión de cadera. Esto es extensión de cadera. Y la extensión de cadera se puede realizar con la rodilla extendida, que llega incluso hasta los 20 grados, y con la rodilla flexionada, que llega hasta los 10 grados de extensión de cadera. ¿Y cuáles son los músculos que realizan la extensión de la cadera? Son el glúteo mayor, los isquiotibiales, músculos isquiotibiales que son tres: el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Entonces, como repaso nuevamente, la extensión de la cadera lo realiza el músculo glúteo mayor, el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso y el músculo bíceps femoral. En total, los isquiotibiales son 3 músculos. Luego tenemos el siguiente movimiento que es la abducción de cadera, que es esto, es abrir la pierna.
Normalmente la abducción alcanza entre 30 a 40 grados de abducción, pero en las personas con mucha elasticidad, por ejemplo las bailarinas, pueden llegar a los 90 grados, inclusive hasta los 130 grados de abducción. Pero normalmente es de 30 a 40 grados de abducción. ¿Y cuáles son los músculos que realizan este movimiento? ¿Cuáles son los músculos que realizan? Y la abducción de la cadera lo realiza el músculo tensor de la fascia lata, glúteo mediano y glúteo menor. Esos son los tres músculos que realizan la abducción de cadera. Glúteo mediano, glúteo menor y el tensor de la fascia lata. ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una consulta del tensor de la fascia lata, esa sería la parte externa, ¿verdad? Así mismo, después yo les voy a mostrar la imagen con los dibujitos. Está hacia afuera, acá está el tensor de la fascia lata. Después yo les muestro con los dibujos de los músculos, no se preocupen. Luego tenemos la abducción, que es esto. La abducción se hace con flexión de cadera, cuando la pierna se lleva hacia adelante y luego se dirige hacia adentro, abducción. Y la abducción también se realiza con la extensión, cuando la pierna se dirige hacia atrás y hacia adentro. ¿Y cuáles son los músculos que realizan la abducción? Los músculos que realizan la abducción son el músculo abductor mayor, abductor mediano y abductor menor. Luego tenemos el recto interno y un músculo pequeñito que se llama pectíneo. Entonces, los músculos que realizan la abducción son abductor mayor, abductor mediano, abductor menor, recto interno y el músculo pectíneo. Entonces, esos son los músculos que realizan la abducción. Y luego tenemos por último este movimiento que se llama rotación externa y rotación interna. Tanto la rotación externa como la rotación interna se puede realizar con el paciente boca para abajo, como ven aquí en la imagen, con la rodilla flexionada, o sentado, como ven aquí, con la rodilla también flexionada. ¿Qué se le pide al paciente que realice tanto en este movimiento? Con la rodilla flexionada y sentado el paciente, se le pide que dirija la pierna hacia adentro, como está acá en la imagen. Esto es rotación externa de cadera, que demás. Y la misma posición, si se le pide al paciente que dirija la pierna hacia adentro, o sea, hacia afuera, como ven aquí, eso es rotación interna. Si le pedimos al paciente que se acueste, pero con la rodilla flexionada, y le pedimos que dirija la pierna hacia afuera, eso es rotación interna de cadera. Y si le pedimos que dirija hacia adentro, eso es rotación externa de cadera. Entonces, estos son los movimientos tanto de rotación interna como de rotación externa de la cadera. Y los músculos que realizan estos movimientos son los de la rotación interna, es el músculo glúteo mediano, glúteo menor, tensor de la fascia lata y el psoas. Esos son los músculos que realizan la rotación interna de la cadera. Glúteo mediano, glúteo menor, tensor de la fascia lata y el psoas ilíaco. Y los músculos que realizan la rotación externa de la cadera son los músculos pelvitrocanterios, se llaman, pelvitrocanterios. Y los músculos pelvitrocanterios son el músculo piramidal, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior y el músculo crural. Y esos son los músculos que realizan la rotación externa de cadera. Vuelvo a repetir,
Los músculos rotadores externos de cadera son los pelvitrocanterios, que son el piramidal, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior y el músculo plural. Y por último tenemos este movimiento en la articulación coxofemoral, que es la circunducción, que es el movimiento combinado de todos los movimientos, y ahí actúan ya todos los músculos en la circunducción. Y acá, por ejemplo, podemos observar en nuestra imagen que este es el músculo psoas ilíaco, que se encuentra por delante de la cadera. Este psoas ilíaco es el principal músculo flexor de cadera. Este es el músculo sartorio, como ven aquí, el sartorio, que también ayuda a la flexión de la cadera. Este es el músculo tensor de la fascia lata, que se encuentra por fuera de la cadera, a un costado. Todo esto es el tensor de la fascia lata. Luego tenemos el músculo recto anterior del cuádriceps, que es lo que ven aquí, que también ayuda a la flexión de cadera. Luego tenemos el músculo recto interno o gracil, que es un músculo también que ayuda a la flexión de la cadera y también ayuda a la abducción, el recto interno. Luego tenemos el músculo glúteo mayor, que es el principal extensor de cadera, glúteo mediano, el glúteo menor, que es el más profundo. Este es el músculo bíceps femoral, ¿sí? Que forma parte de los isquiotibiales. El bíceps femoral viene y se inserta por fuera de la rodilla o se encuentra por fuera de la rodilla. Y este es el músculo semimembranoso y este que está aquí es el músculo semitendinoso. Y estos son los músculos isquiotibiales que se encuentran por detrás de la pierna. Acá tenemos el semitendinoso y tenemos el músculo semimembranoso. Este es el aductor mayor, el aductor mediano y el aductor menor. Y estos son los músculos pelvitrocanterios que se encargan de realizar rotación. Este es un músculo que se llama pectino. Acá tenemos el músculo o el primer músculo pelvitrocanterio, que es el músculo piramidal, obturador interno, obturador externo, gémino superior, gémino inferior, y el último músculo más profundo es el músculo plural. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?